Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. Bueno, pues comenzaré por explicarles cómo vamos a realizar el proyecto de la agenda telefónica. Antes de comenzar, les enseñaré una vista previa de cómo va a finalizar el proyecto. Aquí tengo el proyecto finalizado. En esta parte derecha del programa tengo lo que es un data grid. Es este cuadro blanco que tiene celdas como si fuese un Excel. Este elemento nos va a permitir visualizar todos los datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos de Access. Los botones agregar, visualizar y demás únicamente pues tendremos que programar cada una de sus acciones. Los cuadros blancos que vemos de este lado son los textbox, los cuales nos van a permitir agregar la información hacia la base de datos, y las etiquetas label, que son ID, nombre, teléfono, domicilio y correo, y el botón de acerca de. El botón acerca de lo único que contiene es información acerca del desarrollo del software, pero en este caso ustedes lo que harán es agregar el nombre de los integrantes de su equipo. El botón que dice clic aquí es opcional y si no desean programarlo pueden omitir la programación de este apartado que dice clic aquí. El botón de aceptar sí es obligatorio que esté programado, puesto que el botón de aceptar lo que hará es cerrar al segundo formulario para regresar al programa. Ok, ya que vimos la vista previa de cómo va a finalizar el proyecto, pues prácticamente comenzaré por explicar paso a paso cómo vamos a ir realizando este desarrollo. Antes que nada, vamos a comenzar haciendo lo que es la base de datos, puesto que es el punto de partida para poder comenzar a realizar el desarrollo del software. La base de datos la puedo crear ya sea en cualquier gestor de base de datos. Puede ser MySQL, SQL Server o bien Access o cualquier otro gestor de base de datos. En esta ocasión vamos a utilizar el gestor de base de datos de Office, el cual es Microsoft Access. Y a su vez vamos a utilizar al IDE, que es el entorno de desarrollo integrado Visual Studio, para poder generar el proyecto y al final poder compilarlo. Bueno, pues primeramente vamos a abrir Access para inicializar el desarrollo. Busco Access, primero hago clic al botón de inicio, hago clic a todos los programas, busco la carpeta Microsoft Office y abro Access. Podemos trabajar con la versión de Access 2010 o 2013. Cuando abrimos Access nos aparecerá esta ventana en el cual es la pantalla de bienvenida de Access. En este apartado nosotros haremos clic donde dice base de datos del escritorio en blanco, que es este botón de acá, y nos solicitará un nombre para nuestra base de datos. El nombre de la base de datos es agenda, puesto que lo que vamos a desarrollar es una agenda telefónica. Este botón de la carpeta me ayudará a seleccionar una ubicación donde va a guardarse mi trabajo, o sea, mi base de datos. Yo elegiré la carpeta del escritorio y checo que diga agenda y hago clic en aceptar. Ok, ahora hago clic al botón de crear, pero puedo comprobar antes aquí arriba que la ruta es correcta y se encuentra en el escritorio. Doy clic a crear y me aparece Access. Para trabajar únicamente, bueno, la base de datos que vamos a desarrollar no es necesario que contenga consultas ni formularios y tampoco es necesario que contenga información almacenada. Basta con que cuente con una sola tabla y que tenga en ella los campos necesarios para ir guardando la información. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Primeramente voy a venir aquí abajo donde dice archivo, ver, voy a hacer clic donde dice vista diseño y pondré el nombre de la tabla. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos declarando cada nombre de nuestra base de datos y cada parte interna de la misma. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayudará a la programación en Visual Studio, ya que por un espacio, un símbolo especial o simplemente el nombre ser muy largo,
Bueno, cuando el nombre sea muy largo, esto nos puede ocasionar diversos problemas al momento de estar compilando el proyecto. Tratemos de utilizar nombres descriptivos y cortos que no contengan espacios y tampoco símbolos especiales. En este caso utilizaré la tabla con el nombre contactos. Sin embargo, yo estoy escribiendo contactos con C mayúscula. Eso lo debo de tener muy en cuenta al momento de programar en Visual Studio. Doy clic en aceptar. El campo ID se genera automáticamente y su tipo de dato es autonumeración. Esto está bien, lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Continuaré declarando el siguiente campo, el cual es nombre. Me doy cuenta que yo lo estoy declarando en total minúscula. Y el tipo de dato va a ser texto corto. Continúo, declaro lo que es teléfono. Es muy importante no agregar acentos cuando estamos realizando la base de datos. ¿Por qué? Porque estos acentos nos pueden generar lo que es mucha problemática a la hora de programar. Seleccionamos texto corto, continuamos con domicilio. De igual manera es texto corto y finalizo con correo. Texto corto. Bien, ¿por qué esta base de datos es tan pequeña? Puesto que es solamente una agenda telefónica y no necesito mayor información. Simplemente con tener esta tabla yo la puedo trabajar en Visual Studio. Bien, ya he finalizado lo que es la creación de la base de datos. Para poder guardar esta información basta con que simplemente dé clic a la X que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Hago clic en cerrar esta pequeña X de este lado. Me preguntará si deseo guardar los cambios en el diseño de la tabla contactos. Por supuesto que sí. He finalizado la creación de la base de datos y ahora puedo cerrar el archivo. Simplemente cierro Access por completo. Y ahora, como pueden observar, ya tengo el archivo de la base de datos en el escritorio, puesto que es donde yo decidí guardar el proyecto.